En este volumen presentamos, en primer término, la columna vertebral, sus componentes óseos y articulares y los músculos del dorso. Luego, continuamos con el miembro inferior que dividimos en 5 regiones: pelvis y región glútea, muslo, rodilla, pierna y por último garganta del pie y pie. Las mismas son estudiadas en forma topográfica, destacando la anatomía de superficie, proyectiva, funcional y aplicada, a través de preparaciones anatómicas, disecciones, maquetas y figuras de textos. Complementan esta producción radiografías, tomografías computadas e imágenes por resonancia magnética nuclear. Al finalizar cada una de las regiones, formulamos las preguntas para su autoevaluación. Comenzamos con la anatomía palpatoria y proyectiva de la región dorsal. Señalamos en la línea media el extremo de las apófisis espinosas vertebrales. La apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical es fácilmente visible con el cuello en flexión. Se la utiliza como punto de referencia para contar las vértebras. Si unimos con una línea las crestas ilíacas, la misma indicará el nivel de la cuarta vértebra lumbar. Las vértebras que constituyen el esqueleto del raquis presentan como características generales el cuerpo vertebral, la apófisis transversa, la apófisis articular superior, en la vista lateral la apófisis articular inferior, la masa correspondiente al pedículo vertebral, la lámina vertebral y su conclusión en la apófisis espinosa. El agujero vertebral que queda limitado entre los elementos, y realizando la sección del cuerpo vertebral y lámina, nos ubicamos en el tejido que constituye el cuerpo vertebral, una delgada capa de tejido compacto periférico y tejido esponjoso en el centro vertebral. Resecando ese tejido, ubicamos los elementos arteriales y venosos del cuerpo vertebral. En la primer vértebra cervical o atlas, el agujero vertebral, el arco anterior, la masa lateral del atlas, la carilla articular superior destinada al cóndilo del hueso occipital, la carilla articular inferior. En la vista lateral, la apófisis transversa, el agujero transverso por el que discurre la arteria vertebral que luego se posa en el arco posterior del atlas. La vista inferior con el agujero vertebral, la carilla articular para el diente del axis o apófisis odontoides y las carillas articulares inferiores. La segunda vértebra cervical o axis con el cuerpo vertebral, la apófisis odontoides con su carilla articular y las carillas articulares superiores. En la vista lateral, la apófisis transversa con el agujero transverso destinado a la arteria vertebral. La ubicación de la lámina vertebral. Ambas láminas, en la vista posterior, confluyen para formar la apófisis espinosa bituberculosa. En la vista superior, el agujero vertebral. En una vértebra cervical distinguimos el cuerpo vertebral, en la vista oblicua, el pedículo, la ubicación de la apófisis transversa con el agujero transverso, las carillas articulares superior e inferior, y dirigiéndonos a la vista posterior o dorsal, las láminas vertebrales y la apófisis espinosa bituberculosa. La vista superior ubica el cuerpo vertebral de forma cuadrangular y el agujero vertebral.
de forma triangular. En la vértebra dorsal ubicamos el cuerpo vertebral, dirigiéndonos a su vista lateral, las carillas articulares destinadas a la cabeza de la costilla, el pedículo y la apófisis transversa con una faceta articular para el cuello de las costillas, la apófisis articular superior e inferior. La vista dorsal ubica las láminas vertebrales y la formación de la apófisis espinosa. Su observación superior con el cuerpo vertebral y el agujero vertebral de forma circular. El nivel lumbar, el cuerpo vertebral, la apófisis transversa, voluminosa y corta, la apófisis articular superior e inferior y las láminas, algo más pequeñas, que confluyen constituyendo una apófisis espinosa corta y cuadrangular. Desde su cara superior, el voluminoso cuerpo vertebral y el agujero vertebral, de forma triangular. El sacro, formado por 5 vértebras fusionadas, ubica lateralmente los agujeros sacros anteriores, el alerón del sacro, la carilla auricular destinada al hueso ilíaco y por detrás de ella la fosa cribosa. Las láminas y apófisis espinosas fusionadas constituyen la cresta sacra. Ubicamos los agujeros sacros posteriores y la carilla articular para la quinta vértebra lumbar. En su cara superior, el cuerpo vertebral, el alerón del sacro y el pedículo de la primer vértebra sacra. Por detrás, el conducto sacro. En la sección sagital del sacro, ubicamos por debajo del cuerpo de la primer vértebra sacra el disco intervertebral. Detrás, el conducto sacro. Culmina la columna con el coxis. La sección transversal de una vértebra lumbar con la distribución del tejido esponjoso central. Una vértebra de elefante y su relación con el tamaño de la vértebra humana normal. La porción cervical de la columna vertebral se halla constituida por 7 elementos óseos. Lateralmente, a través de los agujeros transversos, discurre la arteria vertebral. Desde la séptima vértebra cervical se extiende la columna vertebral en su porción torácica o dorsal. En las apófisis transversas, las carillas articulares para las costillas. Su límite inferior, la 12ª vértebra dorsal. La porción torácica presenta una curvatura lateral normal. Desde la primera vértebra lumbar, descendemos acompañando a la porción lumbar de la columna vertebral. Su límite inferior, la 5ª vértebra lumbar. El perfil de la porción cervical de la columna ubica una curva de convexidad anterior, lordosis cervical. Siguiendo la columna en su porción torácica, detallamos una curva de concavidad anterior, la sifosis dorsalotorácica. A partir de la primera vértebra lumbar, se repite una lordosis, la lordosis lumbar, culminando con la porción sacrocoxígea. Siguiendo la línea de las apófisis espinosas, ubicamos la séptima vértebra cervical, las apófisis espinosas y transversas de la porción torácica, la ubicación de la primera vértebra lumbar y la conclusión de la línea espinosa. El atlas, a nivel cervical, su articulación atloideo-odontoidea,
Las carillas articulares superiores del atlas destinadas al hueso occipital. En la vista anterior, la articulación del atlas y el axis. Las vértebras cervicales con el disco intervertebral, cuyo mayor espesor es anterior. En el nivel dorsal, el disco intervertebral se adelgaza en el sector anterior y a nivel lumbar vuelve a engrosarse, permitiendo la formación de las curvas mencionadas. Lateralmente, en el nivel torácico, ubicamos las carillas articulares para las costillas y distinguimos el agujero de conjunción entre ambos pedículos vertebrales. Completan los medios de fijación, el disco intervertebral nombrado y el ligamento amarillo. Este elemento de unión se ubica entre ambas láminas de las vértebras. En la sección sagital, las dos porciones del disco intervertebral, periférica o fibrosa y central, el núcleo pulposo. La maqueta ilustra un segmento de columna dorsolumbar, el disco intervertebral con la porción periférica y el núcleo pulposo, la representación de la médula espinal y a nivel del agujero de conjunción las raíces anterior y posterior del nervio raquídeo, su proximidad con el disco intervertebral. La ruptura de las fibras periféricas del disco permite la formación de la hernia del núcleo pulposo, que comprime y tracciona las raíces produciendo dolor. La columna vertebral contribuye en la formación de la pelvis a través de la articulación sacroilíaca. Esta se da entre las carillas auricular del sacro y el hueso ilíaco. Detallamos la ubicación de la carilla auricular del hueso sacro. La columna vertebral presenta los siguientes movimientos: inclinación lateral, con una amplitud máxima en las regiones cervical y lumbar, pero limitada en la dorsal. Extensión, con su mayor movilidad a nivel cervical y lumbar. Flexión, que se realiza sobre todo en los segmentos cervical y lumbar. El movimiento de rotación, que se produce por el giro de las vértebras alrededor de un eje vertical. Y por último, el movimiento de circunducción, que resulta de la combinación de todos los anteriores. En la región lumbodorso-cervical, desde el occipital siguiendo la línea de las apófisis espinosas, ubicamos al músculo trapecio, primer plano muscular. Una vez desinsertado, lo retiramos. Accedemos de esta forma al músculo dorsal ancho, su borde superior e inserciones medias. Lo reclinamos. Siguiendo el borde interno del omóplato, el músculo romboides, con sus inserciones medias en las apófisis espinosas. Al retirarlo, queda expuesto el músculo angular del omóplato. Sobre la parrilla costal, en un plano más profundo, cubriendo los músculos de los canales vertebrales, el serrato menor póstero-superior. Lo reclinamos. Descendemos con el músculo dorsal largo, descubrimos el serrato menor póstero inferior y ubicamos la masa lumbar común. Seguimos en trayecto ascendente el epiespinoso. Por fuera, el dorsal largo y por último, el ilio costal. A nivel de la nuca, en el segundo plano muscular, ubicamos al esplenio. Lo reclinamos. El segundo nervio cervical, lateralizado, el complexo mayor y menor.
Al descenderlos, abordamos el cuarto plano muscular. En él, el recto posterior mayor de la cabeza, por fuera el músculo oblicuo menor y por debajo el oblicuo mayor. Se configura un triángulo de la nuca o del hilo. Su contenido, arteria vertebral y primer nervio cervical. Por debajo, el segundo y tercer nervio cervical anastomosados. Desinsertando el recto posterior mayor de la cabeza, descubrimos el músculo recto posterior menor. La arteria vertebral discurre a nivel cervical por el canal osteofibroso constituido por los agujeros transversos. El cono terminal de la médula se proyecta a nivel del disco intervertebral que separa la primera de la segunda vértebra lumbar. A partir de esta altura se encuentra la cola de caballo. Entre lumbar 3 y 4 se realizan las punciones lumbares. La incidencia radiológica anteroposterior nos ubica el atlas, el axis. El correlato óseo de la columna cervical en idéntica posición demuestra la ubicación de ambas vértebras. Arco anterior del atlas, cuerpo del axis. La vista lateral señala el arco posterior de la primera vértebra cervical y la apófisis espinosa del axis. El correlato óseo con la ubicación de ambos elementos. Arco posterior del atlas, apófisis espinosa del axis. A nivel dorsolumbar, el agujero de conjunción, por el que discurren las raíces de los nervios raquídeos. La primer vértebra lumbar y entre los pedículos vertebrales el agujero de conjunción. Las tomografías axiales computadas del nivel lumbar ubican por delante el cuerpo vertebral, el agujero vertebral y agujero de conjunción, y por detrás la lámina de la vértebra y la apófisis espinosa. Similar técnica aplicada a nivel lumbosacro detalla por delante el cuerpo vertebral, el agujero de conjunción, el alerón del sacro y el corte de las carillas articulares lumbosacras, de formas cilíndricas. La resonancia magnética en un corte sagital lumbosacro ubica la cuarta y quinta vértebra lumbar, el sacro, el detalle del disco intervertebral y en el sector dorsal, la masa lumbar común. Caracteres particulares de las vértebras de cada región. Músculos del dorso del tronco y de la nuca. Inserciones, inervación y función. Articulaciones de la columna vertebral. Clasificación, superficies articulares y medios de unión. Comenzamos el estudio del miembro inferior por la región glútea. Su límite superior lo constituye la cresta ilíaca y el inferior el pliegue subglúteo. El músculo piramidal sale del interior de la pelvis por la escotadura ciática mayor y se dirige al trocánter mayor. Su proyección superficial nos indica la emergencia del nervio ciático mayor. Entre el relieve del trocánter mayor y el isquion se encuentra el canal isquiotrocanterio por donde transcurre dicho nervio.
Tomando como eje de la región el músculo piramidal, ubicamos por arriba los vasos glúteos, por debajo las arterias pudenda interna e isquiática. En la formación del plexo lumbar intervienen la primera, segunda y tercera raíz lumbar, que constituyen el nervio crural. Este llega al triángulo de Scarpa por fuera de la cintilla iliopectínea. La segunda, tercera y cuarta raíz lumbar, que constituyen el nervio obturador. La cuarta y quinta raíz lumbar forman el tronco lumbosacro, que al anastomosarse con la primera, segunda y tercera raíz sacra forman el nervio ciático mayor. La tercera, cuarta y quinta raíz sacra constituyen el tronco pudendo interno. Los planos de la región glútea en un corte parasagital están dados por el glúteo mayor, primer plano, el segundo plano muscular, el glúteo mediano, y por último el tercer plano, glúteo menor, músculos pélvitrocanterios y elementos vasculonerviosos. El glúteo mayor, con sus inserciones medias, se dirige de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera. Por debajo de él, las fibras del glúteo mediano, casi verticales, que se insertan en la fosa ilíaca externa entre ambas líneas semicirculares. Forman así el segundo plano muscular. Por debajo y delante, el glúteo menor. Abordamos la región glútea y hallamos en ella el glúteo mayor o gran glúteo. Lo desinsertamos y al retirarlo observamos el segundo plano muscular, el glúteo mediano insertado entre ambas líneas semicirculares. Lo retiramos. Accedemos de esta forma al tercer plano muscular, el glúteo menor. Ubicando el eje de la región, músculo piramidal, por encima de él, el paquete glúteo superior, arteria, vena y nervios. Por debajo, el nervio ciático mayor y ciático menor, y en la profundidad, los vasos, arterias y venas isquiáticas. En el mismo plano muscular, hallamos el obturador interno, por encima de él el gémino superior y por debajo el gémino inferior. Por último, el cuadrado crural. Tomando como referencia el isquion, el ligamento sacrociático mayor. Nos introducimos a través de la escotadura ciática menor y atravesándola hallamos el paquete pudendo interno. En la disección de la región glútea, seccionamos la inserción externa del glúteo mayor. Lo reclinamos hacia el plano medial. Descubrimos el nervio ciático mayor. Lo liberamos primero en su porción distal y luego en la proximal. Comprobamos cómo emerge de la pelvis por debajo del músculo piramidal. Las inyecciones intramusculares en la región glútea deben aplicarse en el cuadrante superoexterno con el fin de evitar las lesiones nerviosas. La porción terminal del eje vertebral o raquis, constituida por el sacro y su articulación distal con el coxis, formado por 5 pequeñas vértebras, se conectan con ambos coxales. El punto de unión está dado por la articulación sacroilíaca a través de sus carillas articulares. Los coxales, por delante,
cierran un círculo óseo a través de la sínfisis pubiana. De esta forma, se constituye la cintura pélvica. Su unión terminal con la columna lumbar a través del ligamento iliolumbar. Siguiendo la cara interna del hueso coxal por la línea innominada, descubrimos el agujero obturador cubierto por una membrana, la membrana obturatriz. La articulación coxofemoral en su vista anterior, la cápsula articular con sus elementos de refuerzos, 3 ligamentos que se describen clásicamente en forma de N. La inserción distal del psoas ilíaco en el trocánter menor. En la vista posterior o dorsal hallamos el ligamento sacrociático menor y el ligamento sacrociático mayor, cerrando las escotaduras ciática mayor y ciática menor. Un elemento de refuerzo intracapsular, el ligamento redondo, se ubica entre el trasfondo de la cavidad cotiloidea que hemos resecado por la cara endopélvica del coxal. Seccionando el coxal a manera de libro, lo abrimos. La cabeza del fémur con la inserción del ligamento redondo en la fovea capitis y el trasfondo de la cavidad cotiloidea. La represión sinovial de la articulación coxofemoral pone en evidencia el fondo de saco pericapsular, con el relieve del ligamento triangular, elemento de refuerzo y ampliación, y el ligamento redondo. Retiramos el hemicasquete sinovial. Hallamos la superficie de la cabeza femoral. En ciertos casos es necesario el reemplazo del cuello y cabeza del fémur. En estas oportunidades se reemplaza por una prótesis metálica que coapta perfectamente con el cótilo o acetábulo. En la articulación de la cadera se efectúan los siguientes movimientos. Flexión, que aproxima la cara anterior del muslo a la pared abdominal. Extensión, que lleva la cara posterior del muslo hacia el dorso. El movimiento de abducción separa al miembro inferior de la línea media y el de aducción lo aproxima y puede llevarlo más allá. Al llevar la cara anterior del muslo hacia afuera, se origina el movimiento de rotación externa, opuesto al de rotación interna. A nivel de la articulación coxofemoral y al combinarse todos los movimientos descriptos, se produce el movimiento de circunducción. En la incidencia radiológica anteroposterior hallamos al hueso coxal, el cótilo y la cabeza del fémur y el cuello anatómico del fémur. Sobre el correlato óseo en idéntica posición, la ceja cotiloidea y el cuello anatómico del fémur. El hueso coxal en su vista anterior. En ella, la espina ilíaca anterosuperior y anteroinferior en el borde anterior. La continuación hasta el pubis. La rama isquiopubiana y el agujero obturador. Rotando el coxal de forma tal de observar su cara externa, hallamos por arriba la fosa ilíaca externa, el borde superior o cresta ilíaca, las espinas ilíacas anterosuperior e inferior, y en el centro la ceja cotiloidea con el detalle de la superficie articular para la cabeza del fémur y el trasfondo de la cavidad cotiloidea. Descendemos para descubrir
la gran masa del isquion, su punto de unión con el ilion. En la cara interna de este hueso, la fosa ilíaca interna, la línea innominada que seguimos, el trasfondo de la cavidad cotiloidea y en su borde posterior el isquion, la espina ciática y la escotadura ciática mayor. Por último, la carilla auricular destinada al sacro y por detrás la fosa cribosa. Nos aproximamos a su superficie articular para observarla en todo su detalle. La extremidad superior del fémur, con la cabeza femoral, el cuello anatómico, el trocánter mayor por fuera y el trocánter menor por debajo y por dentro, el cuello quirúrgico del fémur. El detalle de la cabeza femoral con la fovea capitis, inserción del ligamento redondo. La vista interna, donde ubicamos nuevamente la cabeza femoral con la fovea capitis, el cuello anatómico y la cara interna del trocánter mayor. La línea intertrocanteria, a través de la cual llegamos al trocánter menor. Seccionando la extremidad superior e inferior del fémur, los observamos en un plano oblicuo. Apreciamos la rotación del fémur sobre su eje. La extremidad superior del fémur se halla constituida por tejido esponjoso cubierto por tejido compacto. Al retirar el casquete periférico, descubrimos la peculiar distribución del sistema trabecular. Este constituye una línea definida de refuerzo sobre la cabeza del fémur y trocánter mayor. El sistema se halla destinado a otorgar mayor resistencia sobre los puntos de mayor presión y tracción, sea por la estructura articular o las inserciones musculares. La represión del sistema trabecular con acrílicos pone en evidencia su distribución. La cabeza del fémur, su cuello anatómico, ambos trocánteres que luego se adelgazan para constituir el canal o conducto medular del hueso. Músculos de la cintura pelviana, inserciones, inervación y función. Constitución de los plexos lumbar y sacro. Elementos vasculares y nerviosos de la región glútea. Escotaduras ciática mayor y ciática menor, músculos, vasos y nervios que transcurren por ella. Articulaciones de la cintura pelviana, clasificación, superficies articulares y medios de unión. Articulación coxofemoral, clasificación, superficies articulares y medios de unión. El muslo se extiende desde el pliegue inguinal por delante y el subglúteo por detrás hasta un plano horizontal que pasa a 2 traveses de dedo por encima de la base de la rótula. En su porción superior encontramos el triángulo de Scarpa, limitado por la arcada crural, el músculo sartorio y el aductor mediano. La vena safena interna, a través de su callado, va a desembocar en la vena femoral. Por fuera de la misma se palpan los latidos de la arteria femoral.
En el plano extraaponeurótico, la vena safena interna la seguimos en su trayecto ascendente para descubrir el callado de la safena interna. Sus afluentes, subcutánea abdominal y circunfleja ilíaca. En el cuadrante inferior externo, parte del sistema linfático, ganglio linfático y afluentes. La inervación superficial, de dentro hacia afuera, está dada por la rama satélite de la safena interna, ramos del nervio musculocutáneo, filetes correspondientes a la porción crural del genitocrural y por último el nervio femorocutáneo. La cara posterior del muslo, con su inervación superficial otorgada por el nervio ciático menor. Retirada la aponeurosis, ubicamos al triángulo de Scarpa. Por arriba, la arcada crural, por dentro el primer aductor o aductor mediano y por fuera el sartorio constituyen sus límites. Su piso, por fuera el psoas ilíaco y por dentro el músculo pectíneo. Su contenido, el nervio crural, la arteria femoral y la vena femoral en la que desemboca la safena interna constituyendo el callado. El detalle de la arcada crural desde la espina ilíaca anterosuperior hasta la espina del pubis. La porción gimbernática de inserción del oblicuo mayor del abdomen y hacia afuera la cintilla iliopectínea, que limita el anillo crural. Es atravesado por la arteria femoral y la vena femoral. Por fuera de la cintilla iliopectínea, el nervio crural. Yendo ahora a la preparación, observamos la cara endopélvica, psoas menor, el psoas mayor y por fuera el músculo ilíaco. Los nervios femorocutáneo, genitocrural y el nervio crural siguiendo al músculo psoas mayor. La arteria ilíaca externa y la vena ilíaca externa. La arcada crural que ha sido seccionada, su inserción en el pubis y siguiendo la línea media, el músculo aductor mediano o primer aductor, límite interno del triángulo de Scarpa. Hacia afuera, su límite externo, el músculo sartorio. Constituyen el piso del triángulo, por fuera el músculo psoas ilíaco y por dentro el músculo pectíneo. El contenido del triángulo de Scarpa, de afuera hacia adentro, el nervio crural, la arteria femoral y por último la vena femoral. Son ramas de la arteria femoral, la subcutánea abdominal y hacia afuera la circunfleja ilíaca que va en busca del borde superior del hueso coxal. Por debajo, las ramas pudendas externas superior e inferior. Hacia afuera, reclinando las masas musculares, apreciamos ambas arterias circunflejas. Detallamos en la maqueta los elementos arteriales. La arteria femoral, la circunfleja ilíaca, la subcutánea abdominal, el tronco de las pudendas externas, superior e inferior, la arteria femoral profunda y ambas circunflejas, posterior y anterior. El trayecto de la femoral hacia el eje inferior del triángulo. El callado de la vena safena interna en la vena femoral y su relación con las arterias pudendas externas. El nervio femorocutáneo, su anastomosis con el nervio crural, que concluye en ramos destinados al músculo sartorio y ramos perforantes que atraviesan
la aponeurosis superficial. En la cara anterior del muslo detallamos sus elementos musculares. Por arriba y por fuera, la porción carnosa del tensor de la fascia lata, con su inserción proximal en la espina ilíaca anterosuperior. Cruzando en diagonal el muslo, el sartorio. Las 4 porciones del cuádriceps crural, el recto anterior, que tomamos y reclinamos hacia adentro. Por fuera, el vasto externo. En la profundidad descubrimos el crural. Y dirigiéndonos al sector interno, las fibras correspondientes al vasto interno. La arteria femoral discurre por el muslo cruzando en forma diagonal el eje del fémur. Seguimos así el trayecto de los vasos femorales hasta la vaina de los vasos femorales. Abordamos el conducto crural, ubicado entre el músculo aductor mediano y sartorio. Introduciéndonos por debajo del conducto, por transparencia apreciamos su constitución fibrosa. Es perforado por ramas correspondientes al nervio safeno interno y por la arteria anastomótica magna junto al tendón del tercer aductor. La cara interna del muslo está constituida por el recto interno, que retiramos, y los 3 aductores. De adelante hacia atrás, el primer aductor o aductor mediano, el segundo aductor o aductor menor y el tercer aductor o aductor mayor. Siguiendo su trayecto descendente, descubrimos la inserción distal, el tendón del tercer aductor y su relación con el conducto de los vasos femorales. Los músculos de la cara interna se hallan inervados por el nervio obturador. Reclinamos el músculo pectíneo y en la profundidad hallamos por detrás el músculo obturador externo y hacia adelante el nervio obturador. La cara posterior del muslo, constituida por el semimembranoso por dentro, hacia el lado externo el semitendinoso, por fuera de él la porción larga del bíceps crural y reclinándola su porción corta. Separando el grupo muscular, el nervio ciático mayor y en la profundidad los vasos perforantes. La arteria femoral, en su trayecto descendente, emite entre sus ramas a la arteria femoral profunda. Esta destina un grupo de vasos perforantes a la región de los aductores y sector posterior del muslo. La arteria femoral, en su trayecto oblicuo descendente, emitiendo la arteria femoral profunda y de ella los vasos perforantes. En la preparación, la arteria femoral profunda, la ubicación del aductor mediano que retiramos. Nos acercamos y descubrimos en la cara posterior el ciático mayor acompañado de los vasos perforantes. Comenzamos la disección de la cara anterior del muslo, incidimos la piel, la separamos, descubrimos la vena safena interna, la seccionamos y descendemos. Incidimos la fascia cribiforme. La reclinamos.
Separamos el músculo sartorio y disecamos la vaina de los vasos femorales. Por dentro descubrimos la vena y por fuera la arteria femoral. Músculos del muslo, inserciones, inervación y función. Elementos vasculares y nerviosos del muslo. Triángulo de Scarpa, límites y contenido. Trayecto de los vasos femorales, partes que lo integran. La región de la rodilla se extiende desde el límite inferior del muslo hasta un plano horizontal que pasa a un través de dedo por debajo de la tuberosidad anterior de la tibia. En la cara anterior palpamos el relieve de la rótula. Desde su vértice, el tendón rotuliano, que va a insertarse en la tuberosidad anterior de la tibia. En ambos lados palpamos los cóndilos femorales. En la cara posterior se observan los límites del hueco popliteo. La vena safena externa desemboca, en este nivel, en la vena poplitea. En la profundidad se palpa el pulso de la arteria poplitea. En la región posterior de la rodilla hallamos el rombo popliteo. Son sus límites. Por arriba y por fuera el bíceps crural. Por arriba y por dentro los tendones del semitendinoso y semimembranoso. Por debajo y por dentro el gemelo interno y por fuera el gemelo externo. Resecando la aponeurosis, ubicamos los elementos musculares. El bíceps por arriba y por fuera, el semitendinoso y semimembranoso por arriba y por dentro, y los gemelos externo e interno por debajo. Abordamos el contenido del rombo popliteo. Separamos en primer término la vena safena externa. Hallamos el ciático popliteo interno y externo, la vena poplitea y por último en la profundidad la arteria poplitea. Seguimos el trayecto del nervio ciático popliteo externo. Apreciamos su anastomosis con las ramas del ciático popliteo interno y descendiendo en la preparación, al separar las porciones proximales de los gemelos, descubrimos, en primer término, el accesorio safeno externo. En la profundidad, el nervio ciático popliteo interno. Seguimos su trayecto descendente hasta el anillo del músculo sóleo. La arteria femoral se dirige de adelante hacia atrás, atravesando el anillo de inserción distal del tercer aductor. Aborda de esta forma el rombo popliteo. En la maqueta se ilustran las ramas que la arteria poplitea destina a la articulación. Dirigiéndonos en la profundidad de la preparación, las ramas articulares superiores e inferiores. El ciático popliteo externo, en su trayecto oblicuo descendente, se dirige en busca de la cabeza del peroné. La anestesia del ciático popliteo externo se realiza a la altura del cuello del peroné.
donde el nervio pasa desde la región posterior hacia la región externa. En la disección de la región poplitea incidimos la piel que luego separamos. Sobre la aponeurosis superficial seccionamos y reclinamos la vena safena externa. Incidimos longitudinalmente la aponeurosis superficial y la llevamos hacia los costados. Tomamos el nervio ciático popliteo externo. Lo disecamos separándolo de las aponeurosis musculares que lo cubren. Ciático popliteo externo. Lo señalamos. Accesorio del safeno externo o safeno peroneo. Tomamos el nervio ciático popliteo interno, lo reclinamos, nos dirigimos hacia la vena poplitea, la separamos para poder llegar a la arteria poplitea en la profundidad. Abordamos el plano articular de la rodilla en su vista anterior, la inserción distal del cuádriceps en la rótula, lateralmente el alerón y distalmente el tendón rotuliano hasta la tuberosidad anterior de la tibia. Al descender estos elementos, hallamos la superficie articular de la extremidad inferior del fémur y realizando un movimiento de flexión, ambos meniscos en su vista anterior y el ligamento cruzado anterior. Dirigiéndonos a la vista lateral interna, la inserción distal del tercer aductor, por detrás la inserción proximal del gemelo interno y la inserción distal del semimembranoso. El ligamento lateral interno de forma triangular con borde anterior libre y flexionando la rodilla, el menisco interno, su relación de proximidad con el borde anterior del ligamento interno. Las inserciones distales del sartorio, recto interno y semitendinoso constituyen la pata de ganso superficial. La vista en la articulación en la región interna nos permite ubicar el semitendinoso, el recto interno y el sartorio. Las tres inserciones se dirigen hacia la tibia para constituir la pata de ganso superficial. En la vista posterior de la región articular, el tendón proximal del gemelo interno y externo, el tendón proximal del músculo popliteo y la inserción distal del semimembranoso. Las fibras de refuerzo oblicuas posteriores de la cápsula articular. La inserción distal del semimembranoso se realiza en forma peculiar mediante tres grupos de fibras. Tomando el tendón del semimembranoso, lo traccionamos. Queda expuesto el grupo anterior, las fibras directas o descendentes y las fibras oblicuas recurrentes, la pata de ganso profunda. Abordando el plano articular externo, hallamos la inserción proximal del gemelo externo y la inserción distal del bíceps. Entre ambos, la situación del ligamento lateral externo. Al flexionar la rodilla, su relación de proximidad con el menisco externo.
La vista posterior articular nos permite descubrir la articulación tibio-peronea superior. Al abrirla, ambas carillas articulares. Descendiendo en la región tibio-peronea, la membrana interósea, ligamento a distancia que une ambos huesos, tibia y peroné. Retomando la vista anterior de la rodilla, el paquete adiposo anterior y al flexionarla, el ligamento adiposo que se dirige al espacio intercondilio. Al realizar la sección de ambos cóndilos de la extremidad inferior del fémur, los separamos. Se expone de esta manera los meniscos externo e interno separados de los platillos tibiales. La sección parasagital de la rodilla sitúa el corte transversal del menisco externo. Los movimientos de flexión y extensión son acompañados por los deslizamientos de los meniscos. En la profundidad de la articulación, en el espacio intercondilio, ubicamos el ligamento cruzado anterior. Al descruzar la situación de los ligamentos, descubrimos al ligamento cruzado posterior. El espacio libre entre ambos. Mediante una artroscopía nos introducimos en una rodilla derecha humana normal. La flecha indica el sector interno. Apreciamos el platillo tibial y el menisco interno. El cóndilo interno. Nos dirigimos al sector parameniscal interno, las fibras de refuerzo de la cápsula articular. Descendemos y continuamos el viaje hasta el ligamento cruzado. Atravesamos este sector y ubicamos el cóndilo externo. Por debajo de él, el platillo tibial y en el fondo el borde libre del menisco externo. Realizada la represión del sistema sinovial, tomamos el cuádriceps y la rótula y los descendemos. Descubrimos, por encima del fondo de saco sinovial, un músculo, el tensor de la sinovial, que se fija en el fondo de saco subcuadricipital que seccionamos. Apreciamos el sector correspondiente a la rótula que ha sido resecada. Descendiendo en la rodilla, la situación del ligamento adiposo que se introduce profundamente en el plano intracapsular. Dirigiéndonos a su vista lateral, la situación del paramenisco, fibras de refuerzo externas, separándolo, la represión sinovial del compartimento inframeniscal. En la cara posterior de la rodilla, reclinamos el músculo gemelo. Descubrimos la cápsula articular que hemos desinsertado. La descendemos. Subyacente a los casquetes fibrosos de la cápsula articular, la represión sinovial. La punción intraarticular en la rodilla se efectúa en la cara lateral, a los lados del tendón rotuliano, con la rodilla en flexión. En los movimientos de la rodilla, la flexión aproxima la cara posterior de la pierna hacia el muslo y desciende la rótula. La extensión sitúa la pierna en la línea de prolongación del muslo. La rotación se realiza en forma pasiva con la pierna flexionada hacia afuera y hacia adentro. La separación de los cóndilos internos femorales con la inversión del ángulo que forma el muslo con la pierna hacia adentro se denomina varo.
La aproximación de los cóndilos con el ángulo obtuso abierto hacia afuera se llama valgo. La incidencia radiológica anterior de la rodilla con la extremidad inferior del fémur, la imagen superpuesta de la rótula, la extremidad superior de la tibia y la cabeza del peroné. El correlato óseo en idéntica posición. La extremidad inferior del fémur, en la que detallamos el cóndilo externo. La cara anterior de la rótula, la extremidad superior de la tibia y la cabeza del peroné. Retomamos la incidencia radiológica. En el perfil, ambos cóndilos femorales, el perfil de la rótula, la extremidad superior de la tibia y el peroné. El correlato óseo de esta posición. El cóndilo externo, la rótula, la extremidad superior de la tibia y la cabeza del peroné. El corte frontal de la epífisis distal del fémur detalla la ubicación y ultraestructura del sistema trabecular. La rótula, hueso sesamoideo, visto en su cara anterior y ahora en su cara posterior o articular destinada a la garganta de la polea femoral. En la extremidad superior de la tibia, en su vista anterior, detallamos la tuberosidad anterior de la tibia, las espinas de la tibia y la superficie preespinal. Por último, ambos platillos tibiales. En la vista posterior, ubicamos la superficie retroespinal y siguiendo el platillo tibial externo, la superficie articular destinada a la cabeza del peroné. Hueco popliteo, límites y contenido. Articulaciones de la rodilla, clasificación, superficies articulares y medios de unión. La región de la pierna se extiende desde el límite inferior de la rodilla hasta un plano horizontal que pasa a 3 traveses de dedo por encima del vértice del maleolo tibial. En la cara anterior se palpa el borde anterior o cresta de la tibia. En la posterior se observan las masas musculares de los gemelos, que aumentan su relieve en la flexión plantar o al ponerse en puntas de pie. En el plano superficial, ubicamos la vena safena externa que seguimos en su trayecto ascendente. Abordamos la desembocadura en el hueco popliteo, su anastomosis con la vena safena interna, a la que acompañamos en su trayecto descendente. El nervio safeno interno, responsable de la sensibilidad superficial de la zona. En el compartimiento anterior de la pierna distinguimos, junto a la tibia, el músculo tibial anterior y por fuera de él, el extensor común de los dedos. En la región maleolar, el extensor propio del dedo grueso y el peroneo anterior. En la preparación, junto a la tibia, hallamos la porción carnosa del tibial anterior. Separamos el extensor común y hallamos el extensor propio del dedo grueso, el extensor común de los dedos y por último el peroneo anterior. En la maqueta ilustramos el trayecto descendente de la arteria tibial anterior.
Separando los extensores del tibial anterior, nos aproximamos y descubrimos la arteria tibial anterior junto a la vena y nervio. Abordando el compartimiento externo, la situación del peroneo lateral largo y peroneo lateral corto. Por delante de ellos la aponeurosis y la situación del nervio músculo cutáneo. Nos dirigimos a la preparación. Ubicamos el tabique aponeurótico, el peroneo lateral largo, por debajo y delante el peroneo lateral corto y la emergencia del nervio músculo cutáneo. Abordamos ahora el compartimiento posterior, las fibras convergentes correspondientes a ambos músculos gemelos. Por encima de ellos, la inserción proximal del plantar delgado. En la preparación, la porción proximal correspondiente a ambos músculos gemelos. Las reclinamos. De esta forma, accedemos al músculo sóleo y el tendón del plantar delgado. Nos introducimos por delante del músculo sóleo y ubicamos el anillo del sóleo. Reubicamos a los músculos gemelos. Los seguimos en su trayecto descendente. Tomamos ahora el gemelo externo y lo retiramos. De esta forma quedan expuestos el músculo sóleo y el tendón del plantar delgado. Ambos gemelos, sóleo y plantar delgado, se reúnen para constituir el tríceps sural. Por último, el detalle del nervio safeno externo. El músculo plantar delgado, en su inserción proximal en el fémur y en su trayecto descendente, atravesando la región posterior de la rodilla. Lo ubicamos en el preparado, lo seccionamos y retiramos. Queda expuesto en su totalidad el músculo sóleo. Lo acompañamos hasta la formación del tendón de Aquiles. Por último, la ubicación del músculo popliteo. Dirigiéndonos a la preparación, reclinamos el sóleo y en la profundidad hallamos el músculo popliteo. Por el lado externo llegamos a las inserciones del flexor propio del dedo gordo. Por dentro de él ubicamos el tibial posterior. Dirigiéndonos por último hacia el plano medio, situamos las fibras del flexor común de los dedos, también conocido como flexor tibial. Lo aislamos. La arteria poplitea emite sus ramas, tibial anterior y tronco tibio peroneo. Acompañamos a la arteria tibial posterior y peronea en su trayecto descendente en la cara posterior de la pierna, hasta la altura del maléolo interno. Resecado el músculo sóleo, ubicamos la arteria poplitea, la vena poplitea y por último el nervio ciático popliteo interno. El nacimiento de la arteria tibial anterior, que se dirigirá al compartimiento anterior. Continuamos con el tronco tibio peroneo y al reclinar el paquete venoso descubrimos la arteria peronea y la arteria tibial posterior. Acompañamos el trayecto descendente de ambos vasos. Continuamos con la arteria tibial posterior hasta el maléolo tibial. Músculos de la pierna, inserciones, inervación y función. Elementos vasculares y nerviosos de la pierna.
La garganta del pie se extiende desde el límite inferior de la pierna hasta un plano horizontal que pasa a un través de dedo por debajo del vértice del maleolo tibial. En la región interna encontramos por delante del maleolo la vena safena interna. En el canal retromalleolar se palpa el pulso tibial posterior. Por detrás del maleolo externo se ve la vena safena externa. Premalleolar interna, hallamos a la vena safena interna. La seguimos en su recorrido por el dorso del pie con la formación del arco venoso dorsal y su anastomosis con la vena safena externa, retromalleolar externa. Descubrimos el ramo calcáneo perteneciente al nervio safeno externo y el nervio músculo cutáneo seccionado. Abordamos la región de la garganta del pie en su vista anterior. Tomamos y reclinamos el tendón del tibial anterior y del extensor propio del dedo grueso. En la profundidad, la arteria tibial anterior. Nos dirigimos hacia afuera, el tendón del extensor común de los dedos y por último, el peroneo anterior. Estos tendones discurren por correderas osteofibrosas cerradas por el ligamento anular anterior del tarso. Situados ahora en el dorso del pie, hallamos el tendón del extensor propio del dedo grueso y por fuera de él, los tendones correspondientes al extensor común de los dedos del pie. Este plano tendinoso cubre al músculo pedio. Abordando la preparación, hallamos el tendón del extensor propio del dedo grueso, el borde libre correspondiente a los tendones del extensor común de los dedos del pie. Por último, la inserción proximal del pedio. La arteria pedia se sitúa por fuera del tendón del extensor propio del dedo grueso. Para ubicarla, se toma como referencia el citado tendón, fácilmente palpable en el sujeto vivo. El segundo elemento de referencia, el borde libre del músculo pedio. Entre ambos, la arteria pedia. Situamos el tendón del extensor propio, el borde superior del pedio y descubrimos la arteria pedia y el nervio tibial anterior que la acompaña. El pulso de la arteria pedia se palpa por fuera del tendón del extensor propio del dedo gordo. En la región retromalleolar externa, ubicamos sus límites. El tendón de Aquiles por detrás, el peroneo lateral corto, que reclinamos, y peroneo lateral largo por delante. Su contenido superficial, la vena safena externa y el nervio safeno externo. Nos dirigimos ahora al canal retromalleolar interno. Sus límites. Por detrás, el tendón de Aquiles. Por delante, el tendón del flexor común de los dedos y tibial posterior. Detallamos la ubicación y situación de ambos tendones. El contenido del canal retromalleolar interno está dado por el nervio tibial posterior, la arteria tibial posterior y las venas tibiales posteriores. La represión del sistema vascular de un miembro inferior fetal destaca la llegada a través de la tibial posterior de la irrigación plantar. La arteria tibial posterior, a nivel del canal calcáneo, se divide en sus ramas terminales: arteria plantar interna y arteria plantar externa, que se dirige hacia afuera en trayecto oblicuo.
La maqueta ilustra la distribución arterial de la planta del pie. La arteria tibial posterior originando la plantar interna y la arteria plantar externa que describe una curva en búsqueda del primer espacio interóseo. Los músculos de la planta del pie se hallan cubiertos superficialmente por una aponeurosis, la aponeurosis plantar media. Se extiende desde el calcáneo hasta los espacios interdigitales. La reclinamos. Hallamos el flexor corto plantar. Lo desinsertamos del calcáneo y descendemos. Abordamos de esta forma el plano vasculonervioso de la planta del pie. Reparamos la eminencia externa e interna, musculares. En la profundidad de la región plantar media, el cuadrado carnoso de Silvio. Y por debajo, el flexor común de los dedos del pie. De afuera hacia adentro, la vena, arteria y nervios plantares externos, la vena, arteria y nervio plantar interno. La arteria plantar externa describe una curva de concavidad posterior desde la base del quinto metatarsiano hasta el primer espacio interóseo, al encuentro de la arteria pedia. Abordamos la región plantar. Retiramos la aponeurosis plantar superficial para descubrir al flexor corto plantar. Lo resecamos. Situamos el paquete plantar externo. Hemos seccionado el cuadrado carnoso de Silvio que retiramos junto con el flexor común de los dedos. Descubrimos el fascículo oblicuo del abductor del dedo grueso. Lo resecamos. Exponemos de esta forma parte del arco plantar. Reclinamos los músculos del sector interno y resecamos el primer hueso metatarsiano. Queda expuesta de esta forma el arco plantar y la anastomosis que se da con la arteria pedia. En el plano profundo de la planta del pie, situamos el tendón del peroneo lateral largo, el ligamento plantar mayor, la inserción distal del tibial posterior y las fibras articulares de refuerzo. En la región retromalleolar interna incidimos la piel, seccionamos la aponeurosis superficial y por detrás del tendón del flexor común hallamos al nervio tibial posterior y al paquete vascular tibial posterior. Por delante del maleolo interno, efectuamos una sección vertical de la piel y superficialmente descubrimos la vena safena interna. En la región retromalleolar externa, por detrás del maleolo externo, con una incisión vertical, descubrimos superficialmente el nervio safeno externo y la vena safena externa. Abordamos el estudio del plano articular. Siguiendo al hueso peroné, accedemos al maleolo externo y la cápsula articular. La inserción distal del tibial anterior. En la vista externa, situamos el tendón del peroneo lateral largo, la inserción distal del peroneo lateral corto en la base del quinto metatarsiano, el ligamento peroneo astragalino anterior, el ligamento medio y por último el ligamento peroneo calcáneo, sector posterior de refuerzo de la cápsula articular. En la vista posterior, el tendón de Aquiles sobre el calcáneo,
La articulación tibio-peronea inferior, con su ligamento posterior de refuerzo, y el ligamento oblicuo posterior que refuerza la articulación del tobillo. En la cara interna, el ligamento deltoideo, con su fascículo superficial que retiramos, y en la profundidad descubrimos las fibras profundas de refuerzo de la cápsula articular. La sección parasagital del pie ubica la tibia, el astrágalo, el calcáneo, la superficie articular tibio-astragalina con el sistema sinovial replesionado. Entre el astrágalo y el calcáneo, la articulación astrágalo-calcánea con su sistema sinovial. Entre el astrágalo y el calcáneo, descubrimos el seno del tarso, en él el ligamento del seno del tarso. Los movimientos del pie con relación a la pierna son flexión dorsal o extensión, flexión plantar o flexión. Estos se producen alrededor de un eje transversal. Cuando se desplaza la parte anterior del pie hacia afuera, movimiento de abducción, y hacia adentro, aducción. El eje es vertical. Cuando la planta se dirige hacia adentro, hablamos de inversión. Y hacia afuera, el movimiento es de eversión. El eje es longitudinal. La combinación de todos estos movimientos llevan al de circunducción. La incidencia radiológica anteroposterior sitúa la línea de crecimiento de la tibia, el peroné y el astrágalo. El correlato óseo en idéntica posición en el que situamos la extremidad inferior de la tibia, el peroné y el astrágalo. En el perfil, la extremidad inferior de la tibia, la imagen superpuesta de la extremidad inferior del peroné, el astrágalo y el calcáneo, su correlato óseo, la extremidad inferior de la tibia, el peroné, el astrágalo y el calcáneo. Mediante técnica especial de radioimagen, centramos la atención en las articulaciones periastragalinas. En ellas el astrágalo actúa como esfera, permitiendo el resto de movimientos. En la incidencia lateral del pie, situamos el calcáneo, el astrágalo, por delante de él el escafoides, el plano de las cuneas y el plano de los huesos metatarsianos. Su correlato óseo, el calcáneo, el astrágalo, su articulación con el escafoides, las cuneas y el primer hueso metatarsiano. El esqueleto del pie humano se halla constituido por 26 piezas óseas articuladas entre sí. La extremidad inferior de la tibia y peroné. En ella observamos la fosita peronea, el borde de la tibia con el maléolo tibial, la superficie articular de la tibia y la superficie articular del peroné, constituyendo una mortaja, la mortaja tibio-peronea, destinada al astrágalo. En su vista anterior, la cabeza del astrágalo,
En su cara interna, la carilla articular destinada al maléolo tibial y el cuello del astrágalo. Dirigiéndonos a su cara posterior, la cola de la polea astragalina. Por último, su cara externa con una amplia carilla articular triangular para el peroné. En la cara inferior del astrágalo, dos carillas articulares, una postero-interna y otra antero-externa, y entre ambas el seno del tarso. El pie, articulado a distancia, nos ubica en la situación del seno del tarso, las carillas articulares entre astrágalo y calcáneo y un canal óseo, seno del tarso. El calcáneo en su vista interna, una prominencia ósea, el sustentaculum tali. En toda la amplitud de su cara, el canal calcáneo. En su vista anterior, dos carillas articulares inversamente configuradas a las que presenta el astrágalo en su cara inferior y entre ambas el seno del tarso. Por delante la carilla articular destinada al cuboides. Su cara externa, amplia y plana, se relaciona con los tendones de los peroneos lateral largo y corto. Por último, su cara posterior. La impresión de la bolsa serosa del tendón de Aquiles y por debajo de ella, la superficie de inserción de dicho tendón. Resecando la cubierta compacta del calcáneo, nos encontramos con un tejido esponjoso peculiarmente distribuido. Al realizar la sección parasagital del calcáneo, apreciamos con mayor claridad la distribución del tejido esponjoso. Constituye líneas de fuerza que están destinadas a aumentar la resistencia de este hueso. Estudiemos ahora las articulaciones del tarso. El astrágalo se articula por un lado con el calcáneo, el calcáneo con el cuboides. La cabeza del astrágalo se relaciona con el escafoides. Este hueso, por su parte, se articula con tres pequeños elementos óseos, las cunias. La vista plantar del esqueleto del pie permite apreciar su arquitectura. Entre el calcáneo por detrás, la cabeza del primer metatarsiano y la cabeza del quinto metatarsiano se establece un trípode de sustentación. El arco plantar interno, normalmente cóncavo hacia abajo, apoya la cabeza del primer metatarsiano y el calcáneo. Al vencerse el arco, se constituye el pie plano. La región del arco plantar externo, normalmente recta. La planta del pie soporta la totalidad del peso corporal. Vemos la impresión plantar y sus puntos de apoyo. Ubicación de los elementos que transcurren por la garganta del pie. Músculos del pie, inserciones, inervación y función. Elementos vasculares y nerviosos del pie. Correlación entre los elementos de la palma y de la planta. Articulaciones de la garganta del pie y del pie. Clasificación,
superficies articulares y medios de unión. Conformación de la bóveda plantar. Mediante resonancia magnética nuclear, corte frontal bifemoral, situamos el coxal, el acetábulo o cótilo, la cabeza del fémur, el cuello anatómico, el trocánter mayor y la diáfisis del fémur. Tomografía axial computada, corte transversal. El pubis, la cabeza del fémur, el trocánter mayor y por detrás el isquion. Tomografía computada a nivel de muslo, el fémur con su cubierta compacta y el canal medular, la masa correspondiente al vasto interno y el vasto externo. Mediante resonancia magnética nuclear, corte parasagital de rodilla, la rótula, el espacio sinovial con el fondo de saco subcuadricipital, el ligamento adiposo de la rodilla, el cóndilo femoral, la tibia en su extremidad superior, la situación del menisco y por detrás el trayecto de la arteria poplitea. Tomografía computada en corte frontal de garganta del pie. La tibia con el maléolo interno o tibial. Por fuera, el maléolo externo peroneo. El astrágalo, la mortaja tibio-peroneo-astragalina, el calcáneo y la articulación astrágalo-calcánea. Similar técnica en corte horizontal, el astrágalo, el maléolo interno o tibial, por fuera el maléolo externo o peroneo y por detrás la ubicación del tendón de Aquiles. Idéntica técnica en corte parasagital de pie. La tibia, por debajo de ella el astrágalo, su articulación con el escafoides, cunias y primer metatarsiano. Mediante resonancia magnética nuclear parasagital del pie, situamos la tibia, por detrás el tendón de Aquiles, el astrágalo, el calcáneo y por debajo de la bóveda plantar, la masa de los músculos plantares. Sistema arterial del miembro inferior. Localización de los troncos arteriales del miembro inferior. Sistema venoso superficial del miembro inferior. Inervación de los músculos del miembro inferior.
Trayecto y ramas de los nervios del miembro inferior. Localización de los troncos nerviosos en el miembro inferior. Sensibilidad superficial del miembro inferior.